Devocional de la pastora Janet Andrade. 12 de mayo. El tema de hoy: vale más que todos los sacrificios. Selección de las Escrituras, Marcos 12, versículos 18 al 44, que dicen: La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo: De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Alimento para meditar, Marcos 12, versículos 32 al 34, que dicen: Entonces el escriba le dijo:
Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta es la única vez que se registra que Jesús tuvo algo positivo que decirle a un escriba. Entre los escribas hubo uno que en realidad parecía captar no solo la letra de la ley, sino también su aplicación más profunda, a pesar de que presumía dar una conferencia al Señor sobre cuál de los mandamientos era primero. La parte que probablemente más impresionó a Jesús fue cuando el escriba dijo que amar a Dios y a su prójimo es más que todo holocausto y sacrificio. Él lo entendió. Pasar por todos los rituales religiosos sin amar a Dios y a su prójimo como él mismo sería en vano. Desafortunadamente, ahí es donde muchas personas están caminando hoy. Se ocupan de los rituales y costumbres religiosas y de muchos sacrificios, tratando de cumplir cada mandamiento para mantenerse fuera del infierno o parecer piadosos, pero el amor no es su motivo. Su enfoque es realmente en ellos mismos. Jesús dijo: Si me amas, guarda mis mandamientos. En Juan 14, versículo 15. Y si un hombre me ama, guardará mis palabras. En Juan 14, versículo 23. Porque amamos, hacemos todo el resto de forma natural. Y amamos, como lo dice Primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Jesús respondió a ese escriba: No estás lejos del reino de Dios. Lo único que le faltó fue la comprensión de que estaba hablando cara a cara con Dios mismo y que necesitaba reconocerlo como Señor de señores, el Mesías. Ese es el paso que la gente debe tomar hoy también. Si aún no ha dado ese paso, hoy es su día. Reconozca que todas esas actividades religiosas no significan nada sin amar verdaderamente al Señor Jesús y a los demás. Y para realmente amar, debe recibir su amor y comprender que Él le amó tanto que renunció a su vida por usted y se levantó nuevamente para que Él pudiera ser su Señor y Salvador y tener una parte central en su vida. Recíbalo hoy y háganoslo saber, para que podamos regocijarnos en su decisión de seguir a Jesús. No se limite a estar cerca del reino de Dios, como ese escriba religioso. Entre completamente al lugar. Bendiciones.